Entonces, la coherencia va a tener un referente a la conexión lógica y fluida de las ideas que tenemos y que van a ser parte de un texto, ¿no? En un texto, lo que se busca es esa coherencia, ese fluir de forma natural de las ideas que tenemos y que éstas se relacionen de manera lógica para una mejor comprensión. En cambio, la cohesión va a tener que ver con algunas partes del texto, es decir, como la utilización de conectores, pronombres, referencias. Y bueno, esta cohesión básicamente va a ayudar a la comprensión del texto, ¿no? Luego tenemos que la coherencia va a asegurar de que las ideas se presenten de manera lógica. En cambio, la cohesión va a garantizar que las partes del texto estén unidas directamente en relación de forma adecuada. Muchas veces en un mismo párrafo no existe relación alguna entre ideas, ¿no? Hay una tabla de diferencias también que nos plantea en el texto, en el que encontramos la escritura en verso y en prosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir analizando ese cuadro en el que nosotros vamos viendo esta diferencia. Aquí está. Entonces, la escritura de textos que se está haciendo desde una mirada decolonial para estas superestructuras es básicamente diferenciar ciertas características. Por ejemplo, la escritura en prosa, básicamente en su estructura misma, tiene una estructura más libre, es fluida, sin limitaciones métricas y específicas. En cambio, la de verso es básicamente una estructura métrica, o sea, con ciertas delimitaciones rítmicas y, bueno, pues tiene ciertos patrones, ¿no? Que va a regir. Y también otra característica es la rima. No suele incluir rimas al final de las líneas o del verso, y en cambio la de verso es la que va frecuentemente incluye rimas al final de las líneas, ¿no? En cuanto a la longitud de las líneas, nos hablan o nos plantean en la escritura en prosa, ¿no? Que las líneas del texto pueden tener diversas longitudes y no siguen un patrón específico. Y su propósito es básicamente utilizar la prosa literaria narrativa, que se caracteriza bastante para la utilización o la construcción de ensayos y otros tipos de escritura que podrían ser monografías, artículos. En cambio, lo otro básicamente se basa a poesías, a aspectos sonoros o estilísticos, ¿no? Que le dan a la escritura. El uso de figuras retóricas puede contener, nos dicen, ciertas figuras retóricas, como las metáforas, que son frecuentes, ¿no? Que se van a ir a utilizar. Este planteamiento está en base a Van Dyck, ¿no? Y el planteamiento de Casani, que ellos muestran otra forma distinta de construir textos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros entendemos de que existe una gran diferencia entre lo que es la escritura en verso y en prosa. Entonces, utilizar estas estructuras gramaticales, básicamente la que nos proponen es la de realizar escrituras en prosa para expresar las ideas de manera coherente y comprensiva, sobre todo. Entonces, dentro de estas reglas de la lingüística textual, básicamente van a tener reglas que incluyen, ¿no? Incluyen la supresión, que implica eliminar información no necesaria. Entonces, muchas veces en la producción de textos tenemos nosotros información que muchas veces se sobreentiende o que es reiterativa. Entonces, hay que ir suprimiendo esa información, ¿no? Otra regla es la selección, es decir, elegir información relevante, ¿no? Más que todo en ese proceso decolonial, o sea, habría que seleccionar qué es lo más resaltante y por qué es resaltante, ¿no? O sea, por qué en realidad
consideramos de que esté parte en el texto. Entonces, es otra regla. Otra regla es la generalización, es decir, encontrar aspectos comunes en una serie de elementos. Y esa es una forma que se realiza para la categorización de ideas, ¿no? En realidad usted puede aplicar distintos instrumentos que le van a permitir recolectar información respecto a la problemática o las problemáticas que está investigando, y usted puede generalizar ciertos elementos comunes que se presentan en los instrumentos. Entonces, esa es la base para poder identificar ciertas categorías que pueden ya y dar lineamiento en la construcción de los textos. Otra regla es la integración o la construcción, es decir, unir conceptos constitutivos, y estos conceptos básicamente van aplicándose a las reglas de cómo crear textos coherentes, ¿no? En esta construcción de unir conceptos constitutivos, es decir, nos están planteando de darle una significación, ¿no? Y a los elementos que van a ser estudiados. Ahora, en cuanto a la aplicación del aspecto lingüístico textual, nos dicen que existen diversas áreas de saberes y conocimientos, pero desde nuestro enfoque de colonial, nosotros aplicamos la lingüística textual. Esta lingüística textual básicamente tiene un campo específico y que sería la aplicación a ciertas disciplinas en ciertos contextos. Por ejemplo, en la realización de las investigaciones a nivel cultural, en las comunidades, en la producción, en la corrección de textos orales o escritos. Y bueno, también se aplica en la docencia desde una mirada epistemológica plural, ¿no? Como es lo que plantea la Universidad Pedagógica. Entonces, es una aplicación textual en la que nosotros encontramos darle significado a todo lo que en algún momento no ha tenido la oportunidad de poder haber sido realizado o sistematizado como un conocimiento, ¿no? Entonces, en esa tarea nosotros vamos aplicando la lingüística textual. Esta lingüística textual básicamente tiene un enfoque de colonial porque va a abordar desde una mirada crítica, cuestionadora, a las estructuras de poder y a las narraciones hegemónicas, ¿no? Es decir, ya no podemos permitir de que se siga teorizando, se siga narrando, se siga construyendo una historia que no responde, digamos, a nuestra realidad. Entonces, nos permite a nosotros entender que esta lingüística textual aporta a la construcción o reconstrucción de nuestra propia historia. Existe una estructura textual o niveles de estructuras textuales